La isla de las muñecas, el Triángulo de las Bermudas, el Bosque de los Suicidios, el Castillo de Drácula, son lugares conocidos, nombrados, repetidos, casi domesticados, lugares que el mundo aprendió a mirar sin sentirlos. Pero hay otros lugares que no se volvieron populares, porque nunca debieron serlo. Lugares donde lo que pasó no se transformó en historia, se quedó. Y cuando algo se queda en el mismo punto durante demasiado tiempo, deja de ser recuerdo y se convierte en algo más. Hoy te voy a mostrar alguno de esos lugares, pero hay algo que tenés que entender antes de seguir. No todo lo que existe quiere ser nombrado. Soy Gitana Luca. Castillo de Leap, Irlanda. Castillo de Leap, Irlanda. Hay lugares donde la violencia no termina cuando el cuerpo cae. Se queda, se adhiere a las paredes, al aire, al silencio. El Castillo de Leap en Irlanda es uno de esos lugares, pero no por lo que muchos creen. No es solo un castillo antiguo, no es solo una historia de fantasmas. Es un punto donde algo se quebró y nunca volvió a cerrarse. Durante siglos, este lugar fue un escenario de disputas familiares, pero no conflictos comunes. Traiciones, asesinatos, decisiones tomadas, no desde el corazón, sino desde algo más primitivo, más oscuro. Se habla de un momento específico, un hermano asesinando a otro, en plena capilla. Un espacio que en teoría estaba destinado a lo sagrado. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando la violencia ocurre en un lugar así, no solo deja una marca emocional, altera el espacio, lo abre, lo convierte en algo más que un lugar físico. Y en el Castillo de Leap, eso se repitió una y otra vez, hasta que algo empezó a acumularse. No como presencia individual, no como almas atrapadas, sino como una especie de residuo, de energías, de intención. Y hay un punto en este lugar que concentra todo, la oubliette. Una trampa en el suelo de la capilla, un hueco oculto, diseñado no solo para matar, sino para hacer desaparecer. Durante una restauración descubrieron lo que había abajo, cientos de esqueletos apilados, como si el tiempo los hubiera olvidado, pero el lugar no. Porque cuando el sufrimiento se repite en el mismo punto durante generaciones, no desaparece, se transforma. Y eso nos lleva a lo más perturbador, algo que no encaja dentro del humano, algo que no responde a la lógica de un espíritu o a un recuerdo, algo que simplemente está. Lo llaman The Elemental. Pero ese nombre es apenas una forma de referirse a eso. Las descripciones coinciden en algo. No tiene forma definida, pero tampoco es una sombra. Es encorvado, denso, como si su propia presencia pesara. Y ahí hay un detalle que se repite en todos los relatos: el olor. Carne en descomposición mezclada con azufre. Un olor que no anuncia muerte, anuncia otra cosa. Porque esto es importante entenderlo. No todo lo que aparece fue humano alguna vez. Y en algunos lugares donde la energía se distorsiona tanto, donde el dolor se acumula, donde lo sagrado es interrumpido, a veces no es que algo se queda, es que algo encuentra la forma de entrar. Y cuando eso pasa, el lugar deja de ser un escenario y se convierte en un punto de contacto. El Castillo de Leap no es famoso solo por lo que pasó, sino por lo que sigue pasando, por lo que se siente, aunque no lo veas, porque hay lugares donde el pasado pesa y hay otros donde el pasado respira. Y si te acercás lo suficiente, no es solo el lugar el que te observa, es algo más, algo que no estaba ahí al principio, pero que ahora forma parte de ese lugar. Centralia, A.E. Woo. Hay lugares donde lo invisible no se oculta, se manifiesta, no como una figura, no como una presencia, sino como un proceso constante, imparable, vivo. Centralia, en Pensilvania, es uno de esos lugares. Pero esto no entra en la categoría de lo paranormal clásico. No hay una figura en los castillos, no hay una entidad que se aparece en la noche. Acá lo que hay es otra cosa. Hay un fuego que nunca se apagó. En 1962, un incendio comenzó en una mina de carbón subterránea. Al principio parecía controlable, algo que se podía contener, pero no fue así. El fuego encontró algo más combustible, encontró continuidad y empezó a avanzar por debajo, por la tierra, por los túneles invisibles que nadie ve, pero que conecta todo.
Décadas después sigue ardiendo, no en la superficie, sino abajo, siempre abajo. Y eso cambia completamente la forma de entenderlo, porque esto no es un evento, es un estado. El suelo se agrieta y el humo emerge, como si la tierra respirara, exhalando algo que no debería estar activo. Calles vacías, casas abandonadas, un pueblo entero desplazado por miedo, por imposibilidad, porque hay algo en ese lugar que no se puede habitar. Y hay un concepto que aparece cuando observas esto desde otro lugar, no desde la lógica, sino desde lo simbólico. Hay lugares donde el fuego no es destrucción, es permanencia, porque el fuego en su forma más básica transforma, pero cuando no se detiene, no transforma, sostiene. Mantiene algo activo, algo que debería haberse extinguido, y eso es lo que incomoda. No es que Centralia esté maldita, es que está abierta, como si algo en ese punto no hubiera terminado de cerrarse. El suelo cede, el aire se vuelve pesado y lo invisible encuentra una forma de salir, no como una figura, como una manifestación, porque hay algo más profundo en todo esto. Durante siglos, el concepto del infierno no fue un lugar físico, fue una idea, un plano, un estado de existencia, pero en Centralia esa idea toma forma, no como castigo, sino como persistencia, un fuego que no descansa, una tierra que no se enfría, un espacio que no se estabiliza, y cuando algo permanece activo durante tanto tiempo, empieza a modificar lo que lo rodea. El ambiente, la percepción, la sensación. Hay quienes pasaron por ahí y describen lo mismo. No solo el humo, no solo el calor, sino la incomodidad. Como si el cuerpo reconociera algo antes que la mente. Como si entendiera que ese lugar no está en equilibrio. Y cuando un lugar pierde su equilibrio, deja de ser neutro. Se convierte en un punto de influencia, porque no todo lo que emerge tiene forma. Algunas cosas se sienten. Y Centralia es un lugar donde algo nunca dejó de estar activo. Y eso es mucho más difícil de ignorar, porque lo que ves no es lo más importante. Lo importante es lo que está pasando abajo, donde nadie mira, donde nadie entra y donde todavía sigue ardiendo. Isla de Poveglia, Italia. Hay lugares que no fueron abandonados, fueron evitados. Poveglia, una pequeña isla en la laguna de Venecia. Es uno de esos lugares que no aparece en guías turísticas. No se promociona, no se recorre. Está prohibida, pero no por capricho, sino por lo que pasó ahí y por lo que muchos creen sigue pasando. Durante la peste negra, cuando Europa no sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo, Poveglia se convirtió en un punto de aislamiento, un lugar donde enviaban a los enfermos, pero también a los sospechosos, a los que tal vez podían estarlo, y cuando el miedo domina, las decisiones dejan de ser humanas. Se habla de barcos llegando constantemente, de personas desembarcando sin saber que no iban a volver, de cuerpos acumulándose y de algo más, de fuego, de quema masiva, no como ritual, como solución. Durante años la isla fue eso, un lugar donde la vida terminaba y el cuerpo era reducido a cenizas. Pero hay algo que pocas veces se dice. Cuando un cuerpo se quema, no desaparece, se transforma. Y eso se repite una y otra vez en el mismo lugar. El suelo cambia, se vuelve otra cosa. Se dice que gran parte de la tierra de Poveglia está compuesta por restos humanos, cenizas, fragmentos, memorias físicas. Ahora, suma esto. Décadas después, cuando la peste ya era historia, la isla vuelve a ser utilizada, esta vez como hospital psiquiátrico, un lugar donde llevaban a personas que no encajaban, que no podían ser explicadas, que no incomodaban, y como pasó antes, el aislamiento se repite, pero esta vez con otro tipo de prácticas. Se habla de un médico, uno que no buscaba curar, sino entender, experimentar, cruzar límites. Y cuando alguien trabaja en un lugar así, rodeado de historia, de dolor acumulado, algo cambia, no solo en el espacio, en las personas. Las historias dicen, ese médico terminó perdiendo el control, que empezó a ver cosas, a escuchar, a sentir que no estaba solo y que finalmente se arrojó desde la torre como si algo lo hubiera empujado o llamado. Pero lo importante no es confirmar eso, es entender el patrón, porque Poveglia no es un caso aislado, es un punto donde el sufrimiento no fue un evento, fue un ciclo, peste, muerte, fuego, encierro, experimento, colapso.
una y otra vez, y cuando el sufrimiento se repite en el mismo lugar, deja de ser una historia y se transforma en presencia. Por eso, no es solo una isla abandonada, es un espacio cargado, denso, donde el aire parece distinto, donde el silencio no es vacío, es contenido. Hay pescadores, no por tradición, por sensación, por algo que no pueden explicar, pero que reconocen, como si el lugar rechazara, como si no quisiera ser habitado otra vez. Y ahí es donde todo cierra, porque no todos los lugares malditos se ven iguales. Algunos son castillos, otros pueblos en llamas y otros islas aisladas del mundo, pero no de lo que contienen. Y si algo quedó ahí durante tanto tiempo, si fue alimentado por dolor, por miedo, por repetición, entonces la pregunta no es si hay algo en Poveglia. La pregunta es si alguna vez dejó de haberlo.